Te lo cuento a ti, Inés, porque en el pueblo estas cosas se saben a medias y se deforman. Yo tenía 67 años cuando lo vi con mis propios ojos, y aún me cuesta ordenar el principio. En enero, en ese tramo del año en el que casi nadie se mueve por la comarca, yo seguía viviendo sola en mi casa vieja de Valdeprado, una de esas aldeas donde las ventanas cerradas pesan más que las abiertas. No tenía familia cerca, ni hijos que vinieran a verme, ni una vecina con la de compartir cada tarde. Lo único fijo era mi viaje mensual a Soria. Un autobús temprano, la compra justa, un café sin conversación y la vuelta con bolsas que me cortaban las manos. Ese día regresé como siempre. Entré al patio, dejé la compra en la cocina y fui directa al cobertizo, porque guardaba allí la leña y las herramientas. Abrí la puerta y escuché un sonido que no encajaba con nada de mi vida. Un llanto corto, contenido, como si alguien intentara llorar sin hacer ruido. Me quedé quieta, con la llave todavía en la mano, y el cuerpo me reaccionó antes que la cabeza. Dentro, detrás de sacos viejos de pienso, había un niño flaco, con la camiseta sucia y las rodillas marcadas. No parecía perdido, parecía escondido. Me miró como miran los críos que ya aprendieron a desconfiar. No gritó, no corrió, solo temblaba y apretaba los dientes para que el llanto no se hiera. Yo no hice preguntas largas. Lo saqué de allí y lo llevé a la cocina. Le di pan, un vaso de leche y una manta. La forma en que comía no era hambre de un día, era hambre de tiempo. En sus brazos vi moratones pequeños y antiguos. En su cuello, una marca de cuerda o de collar apretado. No me hizo falta imaginar demasiado para entender que venía huyendo de alguien. Esa misma tarde, cuando fui a tirar la basura, vi huellas nuevas detrás de mi casa, en el camino que baja a la vieja era. No eran de un niño. Eran de botas y de prisa. Y ahí se me metió el miedo en el pecho. El niño no había llegado por casualidad. Había llegado porque estaba escapando de un sitio donde lo tenían atado a algo o a alguien. Decidí esconderlo sin anunciarlo a nadie. En un pueblo pequeño, una palabra se convierte en carretera. Le preparé un rincón en el cuarto donde yo guardaba la ropa limpia. Le lavé la cara. Le corté el pelo como pude. Le pedí que no saliera al patio, que no se asomara a las ventanas. Él entendía demasiado bien lo que yo le pedía, como si esa norma ya la hubiera vivido. Y antes de que acabara la noche, lo oí susurrar un nombre entre sollozos. Diego. No supe si era el suyo o el de alguien a quien echaba de menos, pero esa sí fue mi primera certeza. Ese niño iba a quedarse conmigo más de un día, porque el miedo con el que llegó no se cura con una cena. Y yo, que llevaba años viviendo sin esperar nada, acababa de meterme en un problema que podía romperme la vida o devolvérmela de otra manera. En febrero pasaron dos cosas a la vez. El niño empezó a respirar más tranquilo y yo empecé a vivir con la cabeza girada hacia la puerta. Le llamé Diego porque así me salía, y él no lo negó. Dormía ligero, se despertaba con cualquier golpe de una persiana, y cuando yo me acercaba por detrás, su cuerpo se tensaba como si esperara un tirón. Aún así, no era un crío agresivo, era un crío cansado. Yo hice lo que hace una mujer mayor cuando no tiene a quien pedir ayuda sin que el pueblo se entere: arreglarlo todo sola. Le conseguí ropa de un sobrino de Consuelo, la del bar, sin explicarle el motivo. Le enseñé a fregar un plato, a doblar una sábana, a no gastar agua como si fuera infinita. Él aprendía rápido, demasiado rápido, como si el orden le diera seguridad. La historia fue saliendo por trozos, sin que yo le apretara con preguntas. Una tarde lo vi mirando fijamente mis manos, las uñas cortas, los nudillos con heridas antiguas, y entendí que estaba midiendo si yo era de fiar. A los pocos días, cuando creyó que yo dormía,
Lo oí murmurar palabras que no eran de aquí. No era acento de mi provincia. Tenía algo de México, de esos tonos que yo había escuchado en la televisión y en el autobús cuando subían temporeros. Al final me enteré de lo básico. Su madre había cruzado a España años antes, había trabajado en invernaderos, luego desapareció. Él quedó en manos de gente que le prometió llevarlo con ella. En vez de eso, lo movieron de un sitio a otro, trabajos que no eran para un niño, encierros, amenazas y un miedo que no se va con un abrazo. A mediados de mes, vi un coche desconocido pasar por la entrada del pueblo y bajar despacio, como quien busca un número que no existe. Luego apareció otro, una furgoneta blanca que no se detuvo, pero repitió el recorrido 2 días después. Yo no soy policía, Inés, pero sé cuando alguien mira de más. Esa noche escondí a Diego en el desván y le pedí que no hiciera ni un sonido. Yo me senté en la cocina con la luz apagada y el teléfono cerca, sintiendo que el silencio podía romperse en cualquier momento. Al día siguiente, fui a la tienda de Soria antes de lo habitual, con la excusa de comprar harina. Allí, sin que nadie me lo contara directamente, escuché lo que necesitaba oír. Una mujer comentaba que la Guardia Civil investigaba a un agente que movía menores entre provincias, que había una red de trabajos y favores, y que un niño había escapado. No dijeron nombre, pero yo sentí que hablaban de mi casa. Volví con una decisión que me costó admitir. Si lo escondía sin más, lo podía condenar a vivir siempre escondido. Pero si lo entregaba sin cuidado, podía devolverlo a los mismos que lo buscaban. Así que empecé por lo único seguro: apuntar fechas, matrículas que veía pasar, horarios, cualquier detalle. Yo, una vieja sola, estaba juntando pruebas como si fuera mi oficio. Y Diego, sin saberlo del todo, estaba empezando a confiar en mí porque yo no le pedía heroísmos. Solo le daba rutina y un plato caliente. Eso, para un niño perseguido, ya era mucho. En marzo ya no bastaba con mis notas en una libreta. Yo necesitaba que alguien con autoridad supiera sin que el pueblo entero se enterara. Lo hice con mi estilo, el de una mujer que no pide permiso, pero tampoco se hace la valiente. Aproveché el día del mercado en Soria, cuando las caras se mezclan y nadie pregunta por qué va sola. Entré en una farmacia y pedí una crema para golpes, por si acaso. La farmacéutica me miró las manos y entendió que yo no hablaba solo de crema. Me indicó sin señalarlo el despacho donde a veces atendían asuntos sociales del ayuntamiento. Allí me recibió una trabajadora social y con ella presente llamaron a un sargento de la Guardia Civil, Esteban, de los que no levantan la voz para parecer fuertes. Yo le conté lo esencial, que tenía un menor escondido, que había visto coches rondando, que no quería un operativo en mi puerta, que el niño no era una aventura, era un caso. La parte más difícil fue hacerle entender que Diego podía tener documentos confusos o ninguno, y que eso no lo convertía en culpable de nada. También le expliqué lo del acento, lo de México, lo de una madre desaparecida y lo de los trabajos forzados que uno nota sin que le hagan un informe. Esteban no prometió milagros, pero sí me dio una forma de actuar, una entrega controlada, discreta, sin sirenas, y una evaluación con protección. Nada de devolverlo a quien dijera ser tutor sin pruebas. Volví a Valdeprado con un plan. Esa semana, Esteban y otra agente vinieron en un coche sin distintivos y aparcaron lejos. Yo saqué a Diego de casa por la parte trasera, cruzamos un huerto y subimos al coche sin que nos viera nadie. El niño no lloró. Se quedó rígido, apretando una bolsa pequeña donde yo le había puesto ropa limpia y unas galletas. En ese gesto vi lo que había vivido, el miedo a que un traslado sea otra trampa. Lo tuvieron en un centro de acogida en la provincia, no lejos, para que yo pudiera verlo con facilidad si autorizaban visitas. A mí me dejaron claro algo que me dolió. Yo no podía quedármelo porque sí,
aunque hubiera sido lo más humano. Había que hacerlo bien. Y Diego, por primera vez desde que lo encontré, empezó a recibir atención médica y psicológica sin que nadie lo señalara como un problema. Lo que nadie me dijo en voz alta, pero yo entendí, fue que mi casa había sido un punto de paso. Si no hubiera abierto el cobertizo ese día, el niño quizá habría vuelto a caer. Y si yo hubiera contado en el bar lo que pasó, quizá lo habrían recuperado los mismos que lo perseguían. En abril, Esteban me llamó para una reunión formal. Me explicó que había indicios de una red que usaba casas rurales y fincas para retener a menores y que mi testimonio y mis apuntes habían servido para ubicar rutas. Me pidieron discreción absoluta y, sobre todo, me preguntaron algo que me dejó sin suelo. Si yo estaba dispuesta a ser familia de acogida cuando fuera posible. Yo ya lo era en mi cabeza desde el primer pan con leche. Solo faltaba que el papel lo dijera. En mayo llegó la resolución provisional. Diego quedaba bajo un programa de acogida y yo aparecía como referencia principal. No fue un final feliz. Fue empezar a vivir con responsabilidad legal, visitas, informes y una vigilancia que, paradójicamente, me tranquilizaba. Ya no estaba sola con mi secreto. Ahora había un sistema, imperfecto pero real. Diego volvió a mi casa con normas claras. Escuela en el pueblo grande de al lado, seguimiento médico y nada de quedarse solo por la noche. Yo, que llevaba años sin cuidar a nadie, tuve que aprender a cuidar sin ahogar. Él, que había vivido controlado por otros, tuvo que aprender que una norma también puede ser protección. Ese mismo mes se cruzó en nuestra vida un vecino, Gustavo, un apicultor jubilado de la zona de San Leonardo, que venía a Valdeprado por un pequeño terreno. Yo lo conocía de vista. Él me conocía por el respeto típico que se tiene a la gente mayor. Un día lo ayudé a cargar unas cajas y vi cómo Diego miraba las colmenas con una atención rara, como si por fin viera un trabajo que no era castigo. Gustavo lo notó. Empezó a enseñarle lo básico, primero por curiosidad, luego por compromiso. No lo hizo por caridad. Lo hizo porque el chico tenía manos rápidas y cabeza tranquila cuando se concentraba. En junio, Diego ya tenía una rutina que le cambiaba la cara: escuela, casa, colmenas. Aprendió a no tener prisa cuando se trabaja con abejas, a preparar material, a respetar tiempos. Yo veía en eso algo que no se puede comprar. Una mente que deja de vivir en huida y empieza a vivir en construcción. A finales de verano, sin que nadie lo venda como historia bonita, Diego empezó a sacar su primera pequeña producción con Gustavo. Yo le ayudé a ponerlo presentable: frascos limpios, etiquetas sencillas y una idea que salió de él cuando vio un molde viejo de cocina. Probó con miel en panal, recortada en forma de corazón, envuelta en cera como si fuera un regalo serio. No era cursilería, era estrategia. La gente del mercado no compraba solo miel, compraba algo que se podía regalar sin gastar mucho. En septiembre, cuando fuimos al mercado comarcal, se vendió todo. Y lo más importante no fue el dinero. Fue que Diego se mantuvo de pie sin mirar atrás cada 2 segundos. Yo lo vi saludar sin encogerse, aceptar un elogio sin pensar que era una trampa. Era un chico que había pasado de esconderse en un cobertizo a ofrecer un producto con sus manos. Pero ese avance también trajo un riesgo. Cuando algo empieza a funcionar, llama la atención. Y yo seguía apuntando coches, seguía mirando matrículas, porque la vida no cambia solo por querer, cambia cuando se sostiene. Y yo estaba dispuesta a sostenerlo, aunque me costara. En octubre sluchilo lo que del pueblo después repetían como si fuera suerte pura. Una encargada de compras de una cadena regional probó los corazones de panal y preguntó quién los hacía. No era una multinacional, pero sí una red con tiendas en varias provincias. Para Diego, aquello fue un salto enorme. Un pedido grande exige constancia, higiene perfecta y plazos. Para mí, fue la alarma. Si una red comercial te ve,
también te pueden ver otros. Con Gustavo organizamos el trabajo. Diego aprendió a registrar lotes, a controlar calidad, a no improvisar. Yo me encargué de lo básico que nadie valora: limpiar, preparar, llevar cuentas en una libreta, hacer que la casa no se convirtiera en caos. Porque cuando un chico empieza a ganar dinero, también empieza a creer que merece futuro. Y esa creencia hay que cuidarla como se cuida una herida cerrándose. A mitad de mes, vi de nuevo la furgoneta blanca. Esta vez no pasó de largo. Se detuvo en la entrada del camino y esperó unos minutos. Yo estaba dentro y Diego estaba conmigo. Cerré la puerta con llave y lo llevé al cuarto interior, el que no da a la calle. No hubo golpes, no hubo gritos, solo esa espera, como si alguien confirmara algo. Esa noche llamé a Esteban. No fue una llamada dramática, fue una llamada precisa: matrícula, hora, dirección. Al día siguiente, 2 patrullas discretas hicieron rondas sin que el pueblo lo notara. A los pocos días, Esteban me dijo que habían identificado un vínculo entre esa furgoneta y un hombre investigado por explotación de menores. No me dieron detalles, pero me dejaron claro que yo había hecho bien en no jugar a la heroína. La tensión se notó en Diego. Volvieron los despertares, la rigidez. Aún así, no dejó el trabajo. Y eso fue lo que me confirmó que ya no era el niño escondido. Era un adolescente tratando de sostenerse. Yo, por mi parte, tuve que aceptar una idea dura. Querer protegerlo no bastaba. Había que hacerlo con cabeza y con ley. En noviembre, la Guardia Civil actuó. Yo supe después, por la trabajadora social, que hubo registros en 2 fintas y detenciones. No lo celebré con alegría, lo celebré con cansancio, porque cuando se detiene a gente así, no se borra lo que hicieron, solo se evita que lo sigan haciendo. El pedido salió, la cadena renovó. Diego empezó a ahorrar y a pensar en un curso de formación agraria. Yo lo vi abrir una cuenta con su nombre, por primera vez sin miedo a que alguien se la quite. Y en ese momento entendí el verdadero giro de la historia. El chico no iba a salvarme a mí como en los cuentos. Íbamos a sostenernos los dos, cada uno desde su sitio, y esa era la forma más real de familia. Diciembre llegó sin fuegos artificiales, pero con una calma que yo no conocía desde hacía años. La acogida de Diego se consolidó. No fue rápido ni fácil. Papeles, evaluaciones, visitas y el trabajo de reconstruir un chico por dentro. Pero había algo innegable. En menos de un año, mi casa dejó de ser un lugar donde yo esperaba el final y se convirtió en un lugar donde se planificaba el día siguiente. Diego siguió con las colmenas y con el pedido. Con lo que ganó, pagó parte de material nuevo y lo demás lo guardó. Empezó un curso en una escuela de formación del área rural y allí encontró algo que parecía pequeño, pero no lo era. Adultos que lo trataban como alumno, no como problema. Gustavo, con su manera seria, le cedió parte de su clientela y le dijo a la trabajadora social que el chico tenía oficio y cabeza. Yo, desde mi cocina, veía cómo se abría un futuro real, sin fantasías. Y pasó lo que a mí más me tocó, Inés. Diego empezó a cuidarme sin que yo se lo pidiera, no con grandes gestos, sino con cosas de cada día. Revisaba que yo hubiera comido, cargaba las bolsas cuando volvíamos de Soria, arreglaba el cerrojo sin esperar agradecimientos. Cuando yo me ponía mala del estómago o me dolía la espalda, él se organizaba con la escuela para no dejarme sola. Esa es una forma de amor que no necesita palabras. Con el tiempo, la red que lo había perseguido dejó de rondar. La Guardia Civil cerró el caso principal, aunque siempre queda algo abierto en historias así. Yo aprendí a vivir con una prudencia nueva, no contar de más, no confiar en cualquiera, pero tampoco encerrarme otra vez en la soledad. A finales de ese mismo año,
Diego conoció a una chica en el curso, Ángela, de familia trabajadora, sin drama fácil. Empezaron despacio, con respeto, con esa torpeza limpia de quien no quiere romper lo que por fin tiene. Yo no me metí. Solo miré y entendí que él estaba construyendo vida normal, y eso era el mayor triunfo. Unos años después, ya con trabajo estable y su proyecto de miel creciendo, Diego me dio lo que yo nunca había pedido por vergüenza: compañía real en la vejez. Me arregló la casa, me puso una rutina más cómoda, y cuando llegaron sus hijos, yo sentí algo que no esperaba volver a sentir: pertenencia. No eran mis nietos de sangre, pero eran niños que corrían por mi patio sin miedo, y eso, Inés, vale más que cualquier apellido. La moral de todo esto es simple y dura. A veces la vida te pone delante a alguien y te obliga a elegir sin tiempo. Yo elegí abrir una puerta. Pude cerrarla por miedo, por norma, por cansancio. La abrí, y ese gesto me devolvió un año entero de sentido. Si te ha llegado esta historia, suscríbete al canal, porque aquí contamos vidas reales, sin adornos. Y mira los otros vídeos del canal. Hay más relatos de gente común que sin buscarlo cambió su destino en un solo año.